Y durante la presentación de su nuevo libro, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la acusación constitucional que se está llevando adelante en contra del exministro Nicolás Grau. Además, tuvo palabras por los embargos de la Tesorería General de la República en contra de los morosos por el CAE. Vamos a tomar contacto con Nicolás Grau, que nos tiene todos los detalles de esta información. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cristian, gusto en saludarte. Hace pocos minutos finalizó la presentación del libro de la montaña rusa, el libro de Mario Marcel, en donde él relata prácticamente su etapa desde el 2019 hasta el año 2024, en donde renunció en esa oportunidad como ministro de Hacienda. Habla sobre su etapa como presidente del Banco Central, en etapas sumamente álgidas, convulsas en nuestro país, el año 2019 con el estallido y posterior pandemia, y además de cómo le tocó a él, ¿cierto?, desde la cartera de Hacienda poder liderar el proyecto del presidente, del entonces presidente Gabriel Boric. Y es que en esa actividad hubo una gran cantidad de ministros justamente de aquella administración, entre ellas, por cierto, la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Estuvo incluso el ex mandatario Gabriel Boric, que no conversó con la prensa, y una serie de ministros o exministros justamente de aquella administración. En esta oportunidad, Mario Marcel, tuvimos la posibilidad de conversar con él sobre variados temas, entre ellos la mega reforma, en donde puso en duda la capacidad de recaudación justamente con los movimientos que haría justamente esta indicación por parte del gobierno, y por supuesto que también abordó lo que está ocurriendo con un ex secretario de Estado, con Nicolás Grau, quien lo reemplazó a propósito en la cartera de Hacienda. Él ha indicado que es un mecanismo político un poco añejo, incluso lo comparó con otras acusaciones constitucionales, particularmente en la ex administración, por ejemplo, del presidente Piñera, e incluso con lo que sufrió Jasna Proboste en la administración de Michelle Bachelet. Primero que todo, les invito a que escuchemos justamente las declaraciones, las repercusiones que ha dejado la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, en voz justamente del exministro Mario Marcel. Yo firmé una carta con varios exministros el otro día en que dejábamos las cosas, espero, muy claras. Ha habido un uso frívolo, lo destaco, frívolo, de las acusaciones constitucionales en Chile hace mucho tiempo. Pretender que una proyección es causal de una acusación constitucional es frivolidad. Y lo único que Chile en este momento no requiere es frivolidad. Yo quisiera decir, los parlamentarios tienen sus atribuciones, deciden cómo las ocupan, pero claramente el acusar a un ministro por una proyección que todavía ni siquiera se sabe si se va a cumplir, porque esa es la razón de la acusación, una proyección que todavía no sabemos cómo va a resultar. Es algo que está fuera de todo sentido de lo responsable, de lo ecuánime, de lo prudente. Una vez más se está ocupando de mala manera, no es la primera vez, ya llevamos un rato en esto, cortémosla de ocupar para estas cosas las acusaciones constitucionales. El tipo de cosas que se citan son las materias que son parte de la vida cotidiana y de las responsabilidades de todos los ministros de Hacienda, de los presidentes del Banco Central. Todos ellos, incluido yo mismo, ¿cierto? Tuvimos que ejercer nuestros cargos, cumplir nuestras funciones, haciendo pronósticos sobre el futuro, proyectando la economía, porque uno no puede gestionar la política económica mirando al pasado, tiene que hacerlo respecto de lo que viene. Es cierto que la acusación constitucional es una materia que está en nuestra Constitución, pero eso no significa que no se ejerza con criterio. Sí, porque recordemos que hace algunas semanas se publicó el informe de finanzas públicas, justamente en el Ministerio de Hacienda, donde había una discordancia grande, indican desde esta Secretaría, en relación a las proyecciones que él hizo el entonces ministro Nicolás Grau. Bueno, ahí es donde tocaba el tema la exministra Carolina Toá, el propio también exministro Mario Marcel, pero a su vez se sumó, ¿cierto?, lo que conocíamos durante la tarde de ayer, este informe de la Contraloría General de la República, en donde se contrató a una serie de
de censistas que mantenían antecedentes penales, una situación que era inhabilidad, incurría en una inhabilidad para poder acceder a ese cargo. Y también consultado el ministro Marcel sobre esta situación, indicó que los ministros no revisan en detalle quiénes son las personas contratadas, no son en rigor encargados de revisar la contratación de personas, y además indicó que en un plantel de miles de censistas, que 16 personas hayan incurrido, ¿cierto?, en esta ilegalidad, de alguna manera lo excusa de la responsabilidad al entonces ministro de Economía, Nicolás Grau. Otro tema que tocó también el ex ministro Marcel es toda esta controversia en relación al crédito con aval del Estado, al CAE, relacionado al financiamiento de la educación superior, y él ha indicado que se requiere una solución de fondo justamente para poder financiar a los miles de estudiantes que utilizan este mecanismo, y además abordó un tema que se ha instalado en los últimos días, que tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario, o también conocida como la ley anti-evasión, que se promulgó justamente en el año 2024 en la administración del expresidente Gabriel Boric, y que de alguna manera ha hecho más expedito para la tesorería poder embargar las cuentas de quienes adeudan hoy por hoy el crédito con aval del Estado. Ha indicado de manera técnica que ese proyecto en aquel momento no tuvo por finalidad poder acceder a las cuentas de las personas con una finalidad, como estamos viendo, sino de alguna manera poder tener mayor agilidad para embargar, pero otros bienes. Escuchemos lo que ha comentado también el ministro Marcel en relación a toda esta controversia. Que se ha estado haciendo mucha referencia a una norma de la ley de cumplimiento tributario que supuestamente se estaría aplicando para hacer las cobranzas, y quisiera en eso dejar claro que la ley de cumplimiento tributario se hizo para el cobro de las deudas tributarias o para agilizar los procedimientos tributarios. La norma que se está citando está en el Código Tributario, así que no es algo ni que se haya pensado para aplicarse a otras materias. Bueno, ya para finalizar, Mario Marcel en general durante este punto de prensa evitó comentar del ámbito político, sino más bien del técnico. Es por eso que ahí escuchamos su reacción en relación a la labor de Nicolás Grau como ministro de Hacienda, también como ministro de Economía. También hablábamos sobre esta controversia del CAE, y evitó referirse a la actual administración del Ministerio de Hacienda en manos de Jorge Quirós. En general, como decíamos anteriormente, declaraciones más bien técnicas, Cristian. Muy bien, Nicolás Sala, muchísimas gracias por todo ese informe, que estén muy bien, que lo pase bien en su día de cumpleaños también, que tenga una buena jornada. Muchas gracias.